En relación a la situación sanitaria de emergencia internacional del coronavirus, Sí. los infectólogos tienen un consenso. ¿Qué hacer y qué no hacer con el barbijo? La Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 7 principales infectólogos consultados por Todo Noticias tienen un consenso. Hay medidas directas y urgentes con relación al barbijo y medidas secundarias u opcionales. Es mandatorio el lavado de manos, toser o estornudar usando un pañuelo descartable. Si no lo tenés, como último recurso, toser o estornudar con la boca hacia el pliegue del codo. El uso de alcohol en gel es optativo si no tenés agua y jabón. Claro. En cuanto al barbijo, lo que han dicho los principales científicos consultados es que no es una medida directa, que brinda una falsa sensación de protección. De hecho, ahora lo van a repetir. No han dicho que está prohibido el uso del barbijo, tampoco han dicho que es obligatorio el uso del barbijo. Dicen que es una medida secundaria, opcional, que brinda una falsa sensación de protección. ¿Puede cambiar esto? La respuesta es sí. Puede cambiar esto, porque están cambiando los protocolos. Claro. Si cambian esos protocolos, lo vamos a informar en base a estas fuentes que son fuentes oficiales y chequeadas y chequeables. Dicho esto, vamos a ir en vivo a Villa Adelina con el móvil a una fábrica de barbijos porque es noticia que se ha disparado la producción, que ha aumentado el precio y que han aumentado tus consultas en las redes sociales. ¿Se usa el barbijo? ¿No se usa el barbijo? Hay gente que se enoja. Hay gente que se enoja y mucho diciendo basta de mentir porque sí hay que usar sí o sí el barbijo. Para ellos la palabra de los infectólogos es lo que tenemos. Después cada conclusión será la de cada persona. Vamos al móvil en Villa Adelina. Se han disparado no solo el precio del barbijo, sino la cantidad de pedidos que tienen ustedes, por ejemplo. Sí, nosotros la cantidad de barbijos se multiplica. Los pedidos no puedo multiplicar por cuánto vinieron. Hay gente que nos pide más de 10 millones de barbijos, 50 millones de barbijos. Nosotros tenemos una capacidad y estamos vendiendo sobre los cupos de producción reales que podemos tener. Ampliamos nuestros turnos horarios de trabajo. Nosotros teníamos un turno, hoy tenemos 3 turnos de trabajo y el concepto es que la máquina no pare en las 24 horas del día. Ustedes escucharán, Guille, Lola, el ruido de las máquinas detrás porque estamos acondicionados para trabajar en un lugar así, por eso me van a ver que tengo una cofia, que tenemos una bata y demás, porque acá solamente podemos estar así vestidos y la máquina no podía parar para que hagamos la nota. No, porque lo que pare dejo de entregarle a alguien y proteger a alguien. Que son indicaciones que hablamos hace un ratito, lo que comentaron recién. El barbijo tiene que ser usado por aquellas personas que necesiten el barbijo para protegerse por alguna situación en particular. No es para todo el mundo, lo más importante es la higiene de manos, higiene de superficie. Si hay un paciente con coronavirus, la recomendación es que se limpie con paños descartables para asegurar que ese paño se destruye después del uso con ese paciente. Porque si lo mando a lavar se puede contaminar y no vamos a tener la tranquilidad que esté sacado. Entonces se recomienda limpieza con paños descartables en las áreas donde corresponda, lavado de manos. Nosotros acá con los chicos hemos hecho capacitaciones de siempre, porque lo mejor que puedo hacer para la higiene es el lavado constante de manos y alcohol en gel luego del lavado de la mano. ¿Cómo empezaron a incrementar su producción? ¿En qué momento se dieron cuenta que algo estaba pasando? Bueno, el 26 de enero yo estaba en el interior comiendo un asado, nos empezaron a caer mensajes de China que necesitaban barbijos y el 28 dijimos pisemos el acelerador, mejor dicho, para empezar a producir más barbijos porque nos dábamos cuenta que con los 300.000 mensuales que hacíamos nosotros no íbamos a andar. Y hoy estamos superando los 2 millones de barbijos, casi 2,5 diría, en producción con estos turnos que agregamos. Agregamos 18 personas, casi es un 35% de la planta que nosotros veníamos trabajando. A ver, ¿Empezaron a llegar pedidos desde dónde y de qué cantidad? Bueno, llegan constantemente, siguen llegando de Hong Kong, Japón, Australia, Rusia, Ucrania, Italia empezó hace poco, España, Paraguay hace 15 días.
liquidaron todo el stock de barbijos, nos empiezan a pedir. Impresionante. Chile, Bolivia, Ecuador, casi me sé de los nombres de los países porque es impresionante. Uruguay, los que más llevaron nuestros está para mercado interno, Hong Kong, bueno, Taiwán también enviamos y Japón es el que más llevó. ¿Cuál fue el pedido más grande que recibieron? Y superamos el 1.000.000 de barbijos, pero una cosa es lo que yo acepté de pedido, pero el más grande son 50 millones de barbijos. Wow. Un solo país. Un solo cliente. Nos mandó el correo esta semana diciendo, bueno, quiero los 50 millones. Y no llegamos. Sería casi más de un año. Entonces es imposible, por más que pongamos mucho cuerpo, Claro. no llegás a abastecer y tendríamos que desabastecer a nuestros clientes habituales que no queremos hacer eso. Pero notamos que China va a empezar con desabastecimiento de otros productos, como son las batas que tenés puestas, la cofia, las botas, los equipos quirúrgicos que nos habían sacado a competencia. Hoy nos empiezan a llamar las principales Sí, sí. instituciones. ¿Qué es noticia? Que desde el mundo le están pidiendo barbijos a Argentina. Es noticia. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo puede ser? Si desde la cobertura de TN los infectólogos dicen no es una medida prioritaria, directa, una condición sine qua non el barbijo. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo cubrimos porque es noticia en este sentido. El mundo está pidiendo esto y nosotros queremos saber dónde estamos parados. Básicamente, nosotros hemos invitado al doctor Martín Strijewski, jefe de internación del CEMIC, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor, bienvenido, ¿eh? Hola, Guillermo. Dejamos, esta fábrica es importante que lo sigamos manteniendo a ambos. Mitos y verdades sobre el uso de barbijo. ¿Qué hacemos, doctor? Bueno, los barbijos son para las personas que están con una enfermedad respiratoria y son sospechosas o en estado de viaje en los lugares donde está circulando coronavirus, y el personal de salud que atiende a esas personas. No tiene que ponerse barbijo todo el mundo y salir a la calle y tomarse el colectivo con barbijo. Eso es una locura en este momento, porque en la Argentina no hay circulación local de coronavirus. Los casos que hemos visto, todos los casos que se han reportado en Argentina, son casos importados. Entonces no hay que entrar en este pánico generalizado que se asocia con una epidemia, con un virus nuevo, y salir todos a la calle con un barbijo. Me parece que es absolutamente innecesario. ¿Este es un consenso entre ustedes los especialistas? ¿Es un consenso ya? Es un consenso entre los especialistas, el Ministerio de Salud, las distintas entidades o asociaciones médicas, que los barbijos son... Cuando nosotros, por ejemplo, en CEMIC viene una persona que refiere haber estado en Asia o en algún lugar donde está circulando el coronavirus, tiene síntomas respiratorios, le ponemos un barbijo a ese paciente, lo hacemos pasar a un lugar distinto para que no espere con otros, y los médicos que lo asisten usan barbijo, entre otras cosas, como elementos de protección. Pero esos son casos puntuales. ¿Está bien? Eso Sí. no es una persona que va a tomarse un colectivo y se pone un barbijo para prevenir una enfermedad que no está circulando entre personas en la Argentina. Perfecto. Volvemos con Cecilia Insinga. Iremos rotando, doctor, porque, insistimos, una fábrica argentina recibe pedidos de miles y miles de barbijos. Ahí lo vemos. Y entendemos que a vos, Cecilia, quien está ahí... sabe exactamente esta información y lo admite. Ella misma está diciendo, ¿no? Que cuáles son los cuidados. Sí, claro. No es que está diciendo, no, cómprenlo, que ella misma sabe y coincide con el doctor. Sí, de hecho fue lo primero que nos dijo esto de quiénes tienen que usar los barbijos. Exacto. Nosotros vendemos a profesionales e instituciones sanitarias. Y cuando nos contacta gente como particular, el mensaje es claro. Consultaste un médico, por favor consultá y que sea con indicación de un médico. Nos escribe mucha gente para estoquearse por la paranoia y no tiene sentido, porque no va a llegar el barbijo a quien sí tiene que llegar. A eso apuntamos, que el barbijo llega a la persona que necesita llegar. ¿Recibieron en los últimos días muchos pedidos de gente particular que te dicen, quiero una bolsa, no sé, de 100 barbijos? Es lógico que es personal, digamos, una institución médica va a pedir muchísimo más. Sí, digamos, una cosa así, incluso somos un grupo de mamis que queremos. Y la recomendación es, no te estoquees barbijo porque no tiene sentido, vas a gastar una cosa que no tiene sentido y a su vez vas a dejar a alguien sin barbijo. Por eso es importante que el que use barbijo sea el que necesita. Mirá.
porque Mirá. la producción es finita, no es infinita. Entonces, Mirá. si usamos, la duración de un barbijo no es mayor a 1 hora. Una vez que te lo desataste, no lo podés volver a usar. Entonces, lo que lo tienen que usar es aquella persona que va a una guardia y tiene un riesgo, pero sobre todo el médico le recomienda usarlo. No hay otra persona que lo tenga que usar. Guille, en recorridas por farmacias no encontrás un barbijo, ya te diría desde hace 15 días por lo menos, antes Sí. que detectemos el primer caso de coronavirus en Sí. Argentina. Sí. Con lo cual la psicosis está instalada y la gente, Bueno. en la mayoría de los casos, o para no generalizar, algunas personas quieren tener esto de el stock de algunos barbijos en casa, pero la realidad es lo que dicen los médicos. Insistimos, por lo menos por ahora la recomendación Exacto. es esta y nosotros confiamos lógicamente en ellos. Perfecto, Cecilia, y muy clara Amelia. Doctor, por ejemplo, acá me llega un mensaje. Es el siguiente. Es fulano de tal. Los excesos en prevención nunca están de más, en todo el mundo lo utilizan. Porque nadie sabe si está enfermo y nadie sabe quién lo está. Por eso, en lugares de posible contagio se debe usar. ¿Qué le responde? Que en Argentina no hay circulación entre personas de coronavirus a como están las cosas hoy en día, por lo cual no tiene ningún sentido hacer eso, ¿no? No tiene ningún sentido usar barbijos para todo el mundo. Y una cosa que celebro de lo que está diciendo la persona que trabaja en esta empresa que hace los barbijos es el sentido común y lo atinado de sus comentarios. El barbijo es para los que los necesitan, porque si todo el mundo sale a comprar barbijos, los que los necesitamos para atender pacientes con enfermedades respiratorias no los vamos a tener. Así que me parece que hay que llamar al sentido común en esto una vez más, ¿no? Claro. Es el barbijo recto quirúrgico, triple capa, que lo importante de este barbijo, la primera capa se le llama Spun Bonding SS, Meldolum, que es la capa intermedia, que es la verdadera capa filtrante, y otra capa de SS de este lado. Esto conforma se lo llama en el mercado como SMS, porque es la forma de proteger. Si no tuviera la capa del medio, nos está protegiendo menos. Cuando uno va a comprar barbijo, por eso también tiene que tener la seguridad de que está comprando. Hoy se encuentran en el mercado cosas que no son, en internacional y nacional, barbijos que están con perforación. Esto es todo con costura de ultrasonido para que nada lo perfore. Entonces, el barbijo hay que ver, no es el barbijo ni FFP2 ni el N95. Es el barbijo quirúrgico, por eso es apuntado a profesionales e instituciones sanitarias. ¿Y qué diferencia tiene con los otros barbijos? Es el nivel de la capa filtrante. Yo hablo del que conozco, del que producimos, que es el nuestro. El resto de la realidad es que no soy especialista en esos barbijos. Son distintas capas. Una se llama una máscara respiratoria, que es ese tipo N95, Bien. y el otro es el barbijo quirúrgico, que es el que nosotros producimos acá. Los centros de salud utilizan este tipo. Este es el que usan los médicos en los centros de salud. No sé después si habrá alguna especificación para un caso. Los centros de salud utilizan este tipo de barbijos o nosotros le comercializamos a ellos este tipo de barbijos. Doctor, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con que el barbijo quirúrgico, que es el que está mostrando, estaban mostrando recién en las imágenes, es suficiente para prevenir enfermedades respiratorias que se transmiten por gota y que lo tienen que usar las personas que realmente atienden a pacientes que son casos sospechosos de coronavirus, por ejemplo, que es lo que estamos ahora hablando aquí, o los pacientes que pueden tener presuntamente una enfermedad respiratoria asociada a esto. El N95, voy a aclararlo, es un barbijo de alta eficiencia, que es un barbijo que filtra un número de partículas muy superior a los barbijos convencionales y que está recomendado su uso, es un barbijo más caro obviamente y más complejo, y su uso está recomendado para procedimientos invasivos. Si viene un paciente sospechoso de coronavirus y le vamos a tomar una muestra respiratoria de su vía aérea, es un procedimiento donde puede haber aerosolización en alto grado y en esos contextos usamos barbijos de más alta eficiencia que lo habitual. Lo mismo que cuando atendemos un paciente que tiene sarampión o cuando atendemos un paciente que tiene tuberculosis, usamos barbijos de tipo N95. Pero como concepto general, el barbijo quirúrgico es suficiente para proteger enfermedades transmitidas por gota, como parece ser este coronavirus. Bueno, y ya para ir redondeando, escuchamos a especialistas que nos traen calma, y está muy bien, y lo tomamos. Y de repente surge el fin de semana un infectólogo británico que dijo es una enfermedad como nunca antes vista,
u otros que dicen hay que prepararse por otros infectólogos, una pandemia a escala mundial de alcances desconocidos. ¿Cómo hacemos? ¿Con qué nos quedamos? Por ahora no da la sensación de que vaya a ser una enfermedad con un impacto nunca antes visto. Solamente para darles una idea de perspectiva, Guillermo, por gripe en Estados Unidos se mueren entre 6.000 y 12.000 personas todos los años. Gripe común, ¿ok? Así que creo que tomando esto en perspectiva, es muy distinto el número de un solo país con gripe con todo lo que estamos viendo por coronavirus. Así que puede llegar a ser una pandemia cuando se transmite y hay circulación sostenida en distintos territorios a la vez. Por ahora ha ocurrido en estos países que han mencionado tantas veces aquí y en otros lugares. Que son China, Japón, Irán, Corea del Sur, España, Italia, Francia Y Alemania. Alemania. 8. Y esto es dinámico, son esos países son los que uno considera hoy en día donde hay circulación interhumana de coronavirus. Pueden agregarse más a la lista, hay que estar atentos a las recomendaciones del Ministerio de Salud, con el cual trabajamos de cerca todo el tiempo.